Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Y vamos a enlazarnos con James Salazar. Él es subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, subdirector? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Hola, Josefina. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo en el programa. Muchas gracias. Pues queremos que nos ayude a ver cómo cerramos este 2020 y cuáles son los temas que podrían influir a los mercados para el próximo año, claro. Sí, claro. Pues bueno, como bien lo dices, estamos a 3 días de concluir este 2020. Un ya año por que... fin, ¿no? Ya quiero que se acabe. Así estamos todos, ¿no? La verdad es que hemos enfrentado desafíos así que sin paralelo y al menos en la memoria reciente, ¿no? Entonces, ha sido un año muy complicado en todos los sentidos, e incluyendo para los mercados financieros. Entonces, ahora la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en 2021? Sí. Nosotros aquí en Cibanco hemos identificado por lo menos 5 elementos que hay que tener muy en cuenta para el próximo año, 3 de ellos externos y 2 internos. A ver, anotamos. Del lado externo, sin duda el tema del COVID-19 va a seguir dominando la agenda, ¿no? Aquí ¿Pero la expectativa de éxito y de lograr suficiente inmunidad para normalizar la economía global es muy alta por el tema de las vacunas, ¿no? Claro. Aquí la buena noticia es que ya hay 4 millones de personas en el mundo que la han recibido, esto con datos al día de ayer. La mala es que somos un mundo de 7.700 millones de personas, ¿no? Entonces, falta mucho. O sea, ni el 10%, pero... No, ni menos del 1%. Ni el 1%. Y la expectativa es que en determinado momento se logre esta famosa inmunidad de rebaño, en el que al menos el 70 o 80% de la población esté vacunada. El problema es que parece ser que al menos hasta el 2022 hay un 25% que va a estar en duda de que pueda recibir la vacuna. Entonces va a ser un tema complejo, complicado, hay asuntos de logística que se tienen que resolver. En el Inter los mercados van a estar muy sujetos a estos vaivenes de noticias positivas o negativas en términos de avances en la vacunación y las repercusiones que tiene en la reactivación económica mundial. Entonces este va a ser el asunto central que va a definir en mayor medida, al menos en los primeros meses, el comportamiento de los mercados en el 2021. O sea, coronavirus tenemos de aquí a mayo, junio. Así es. Ahora, el segundo, y tú lo mencionabas al inicio de tu programa, o hacías el recordatorio de la toma de posesión de Biden como presidente de Estados Unidos este 20 de enero. Bueno, previo al 20 de enero, el 5 de enero hay una elección en Georgia muy importante en la que se definen, es una especie como de segunda ronda de 2 senadores. Esto es relevante porque va a definir el control del Senado. Ahorita los demócratas dominan la Cámara de Representantes, tienen desventaja, están 50-48 con los republicanos en el Senado. Si llegan a ganar estos 2 escaños, quedarían 50-50, pero por el vicepresidente tiene un voto de desempate, entonces tendrían mayoría en el Senado. Esto tiene implicaciones muy serias porque, por un lado, el que Biden domine las 2 cámaras pues, le da campo abierto para llevar a cabo todas sus políticas. Y hay algunas que les gusta el mercado, como son más estímulos fiscales, como el recién paquete que aprobaron y que firmó el fin de semana el presidente Trump, pero hay otros que no le gustan, que tienen que ver con aumento de impuestos, con mayor regulación, y eso no le gusta sobre todo a las bolsas de valores. Entonces, en ese sentido, el 5 de enero es una fecha importante, el 20 más, esperando qué va a pasar con Biden y sus programas sobre todo de estímulos. Claro. Adicionalmente, el tema de Biden con las relaciones comerciales, qué va a hacer con China, qué va a hacer con la Unión Europea. Hay que recordar que Trump lo manejó mucho muy beligerante, tratando siempre de poner aranceles. Vamos a ver cuál es el enfoque de Biden. Entonces, ese tema el tema geopolítico va a ser muy importante. El nuevo orden, ¿no? El nuevo orden, efectivamente. Sí. El tercer punto externo es la parte de la política monetaria de los principales bancos centrales en el mundo, en particular de la Reserva Federal. Gran parte del regreso positivo de los mercados, sobre todo en la segunda mitad del año, se explica por las bajas tasas de interés. Entonces, es muy probable que este escenario va a seguir en el 2021, pero pues, va a estar sujeto a cómo se desenvuelve sobre todo el tema de la inflación y de la recuperación económica. Hay probabilidades de que en determinado momento algunos de los bancos centrales envíen señales de que pudieran estar pensando en modificar su política monetaria. Este asunto pues, va a generar mucha volatilidad en los mercados. Entonces, otro elemento del que hay que estar muy de cerca, sobre todo en el tema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero y bien 2 temas internos, que uno es el 6 de junio, las elecciones intermedias en nuestro país. Se renueva
la Cámara de Diputados completamente, Sí. 15 gubernaturas, 30 congresos locales y cerca de 2,000 alcaldías o ayuntamientos. Aquí es muy importante porque hay que recordar que el presidente López Obrador dijo que en la primera mitad de su gobierno no iba a hacer grandes reformas y que en la segunda mitad sí. Entonces, y hay que recordar que del Congreso han salido algunas iniciativas que han puesto un poco nervioso a los mercados. Entonces, hay que, en ese sentido radica la importancia de este tema. Vamos a ver cómo termina la composición nueva del Congreso. Sí. Vamos a ver si sale mejor posicionado el partido actual que gobierna y domina las dos cámaras, o si hay una transición hacia una alternancia en los partidos dominando el Congreso. Yeah. Y el último tema relevante, digo, no quiere decir que estos son los únicos, pero es el tema de las agencias calificadoras. Sobre todo para la parte de la deuda soberana de México y de Pemex. Ahorita nos dieron un respiro en los últimos días de noviembre, diciembre, tanto Fitch como Standard & Poor's, pero este escenario puede cambiar si las cosas económicamente siguen complicadas para el próximo año. Claro. Pues sin duda una situación que no pinta pues así como muy fácil, ¿no? Como muy favorable para nuestro país en el caso de las cosas que son externas y bueno, ya lo que nos toca a nosotros, pues no sé por qué no podemos decir que estamos ya entrando a una parte de recesión. Sí, digamos que el 2020 vamos a cerrar con una caída cercana al 9% en términos del PIB. Nosotros estamos esperando una recuperación para el próximo año cercana al 4%. O sea, suena alto, pero la verdad es que todavía vamos a estar lejos de los niveles que teníamos previo a la pandemia. Vamos a ver de repente tasas muy altas, pero no hay que asustarnos o no hay que saltar las campanas porque hay que recordar que venimos de caídas muy fuertes. Entonces, en términos estadísticos, el rebote va a ser significativo, pero eso no significa que ya hemos sorteado las cosas. Si seguimos en semáforo rojo a principios del próximo año, pues las cosas para el primer trimestre van a ser todavía más difíciles. Entonces, sí pinta en términos económicos complicado, y esto se puede traducir en volatilidad para los mercados financieros, en específico para el tipo de cambio. Eso es, hay que ahorrar entonces. Sí, siempre hay que tener en mente esa parte de ahorro, ¿no? Eso es importante. Pues, subdirector, muchísimas gracias por estar aquí en Enfoque Noticias. ¿De qué, José? Hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Bye. Y bueno, bye. Es James Salazar, él es subdirector de análisis económico de Cibanco, aquí en la tercera emisión de Enfoque. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó